Bueno, el día de hoy les traigo una pequeña perla sobre apendicitis. Resulta que desde 1939 se conoce que la principal causa de la apendicitis es la obstrucción de la luz intraluminal. Esta constantemente está produciendo moco y tiene la capacidad de albergar hasta 1 ml de moco. Cuando se ocurre la obstrucción, ocurre un aumento de la presión intrapendicular y pasa rápidamente a los 50 o 65 milímetros de mercurio. Sin embargo, hasta que sobrepasa los 85 milímetros de mercurio es que se produce la éstasis venosa e impide el drenaje del apéndice. Es en este punto en donde tenemos edema e hiperemia del apéndice y se produce la primera fase del apéndice. Es aquí donde la congestión vascular lleva a que esa mucosa se vuelva hipóxica y comience a ulcerarse. Esta ulceración va a producir una alteración en la barrera o en la mucosa del apéndice, produciendo una traslocación de bacterias de la pared luminal hacia la mucosa del apéndice. Aquí es donde ya tenemos la fase 2 de la apendicitis. Cuando este proceso inflamatorio continúa, ya no solamente se ve afectada la mucosa, sino también la serosa del apéndice, lo que va a producir una inflamación del peritoneo parietal y aparece el dolor característico en la fosa ilíaca derecha. Con el aumento de la presión intraluminal llega ya a no aparecer una éstasis del flujo venoso, sino ya una necrosis o un infarto venoso. Con eso producimos una perforación del apéndice, lo que puede producir absceso localizado o ya una fase 3 como tal. Y ya cuando estamos hablando de la perforación y que todo el contenido del apéndice sale a la cavidad peritoneal, pues hablamos de peritonitis o una fase 4 del apéndice. Entonces, ya a modo de resumen, recordemos que la primera fase, también llamada fase catarral o congestiva, ocurre en las primeras 4 a 6 horas. En ese momento hay disminución del flujo linfático, disminución del flujo venoso, el apéndice crece, hay un dolor visceral generalizado y no hay proliferación bacteriana. La segunda fase, llamada fase supurativa o flemonosa, ocurre en las posteriores 6 horas, es decir, de la sexta a la 12ª hora. En ese momento la disminución del flujo venoso hace que haya un éstasis venoso, ya produce un dolor parietal, hay un aumento de la proliferación bacteriana, sobre todo de bacterias aerobias, y aún tenemos flujo arterial. La tercera fase, la fase gangrenosa, que ocurre de las 12 a las 24 horas. Importante en esta fase que ya tenemos disminución del flujo arterial, por lo cual ya hay isquemia, hay un predominio abundante de las células inflamatorias, por lo cual ya hay fiebre y ya hay una proliferación de bacterias anaerobias tipo bacterioides. Y la fase 4, o también llamada fase perforada, que después de un día o 24 horas de la evolución, ya es donde aparecen signos de irritación peritoneal como el Blomberg.